El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: «Ahí afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Esos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Haciendo un poco de memoria, el sábado escuchábamos un relato así, igual como el día de hoy, muy cortito, del capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Y nos hablaba que los parientes del Señor Jesús habían ido a buscarlo. Y dentro de la reflexión decíamos que quizás no era extraño, que lo buscaran porque los signos, los milagros, las curaciones que el Señor Jesús hacía para sus parientes eran extraños. Porque lo conocían, lo vieron crecer desde niño, sabían que trabajaba en el taller con su padre José, y entonces de buenas a primeras empieza a predicar, a anunciar el Evangelio, empieza a curar, empieza a sanar, empieza a ganar adeptos. Y entonces sus parientes pensaban que estaba mal, que estaba enfermo. El relato del Evangelio, hermanos, que hemos escuchado el día de hoy es parte de ese capítulo 3 de San Marcos, aunque versículos más adelante. Hay una distinción, ahora dice que los parientes, es decir, se refiere, cuando habla de los hermanos, se refiere a los parientes del Señor Jesús. Y la distinción está en que ahora esos parientes se hacen acompañar de María Santísima. No sabemos realmente, porque el evangelista no lo puntualiza, si fueron a buscar al Señor Jesús únicamente para saludarlo o con la intención, como versículos antes nos dice. Pero al final eso no importa. ¿Qué es lo más importante que hemos escuchado, que podemos rescatar de estos pequeños versículos, de este relato del Evangelio que hemos escuchado? Bueno, ¿cuál es lo más importante? La pedagogía de Dios, la pedagogía de Jesús. El Señor Jesús, pues, era reconocido como maestro y tiene una pedagogía muy exquisita. Se acercan, nos dice que el Señor Jesús está con una multitud y están todos sentados porque lo están escuchando hablar. Y un maestro eso es lo que hacía: enseñar, hablar, predicar, y todos sus discípulos lo escuchaban. Entonces el Señor Jesús estaba predicando, estaba hablando a una multitud. Y en eso le avisan que está su madre y sus hermanos allá afuera. Y entonces aprovecha el momento para decir: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos, mis hermanas? Dice: aquel que cumple la voluntad del Padre. Esos son mi madre, mis hermanos. Qué interesante, hermanos, porque con esta afirmación, con esta pedagogía, con ese cambio, el Señor Jesús nos anuncia que su amor es universal y que en su universalidad todos entramos, buenos y malos. Y no nos podemos reconocer todos como buenos o malos, porque seguramente no somos completamente malos, pero quizás tampoco somos completamente buenos. Y es ahí donde entramos en esa experiencia de Dios. Estamos todos llamados a aprender del Maestro, así como aquella gente estaba escuchando al Señor Jesús en sus prédicas, así como eran testigos de la forma en la que el Señor Jesús les hablaba y eran testigos de aquellos signos y de aquellos milagros. De la misma manera, hermanos, estamos llamados a ser discípulos, es decir, estar frente al Maestro, aprender de Él, escuchar su palabra, enamorarnos de su palabra. No menos este domingo, celebramos el Domingo de la Palabra, y el Señor nos invitaba a eso, a enamorarnos de la palabra, a pedir la sabiduría del Señor para poder vivirla, para que no quedara solo como en un acto rutinario de escuchar la palabra, pero sin que tuviera ninguna acción. Estamos llamados, pues,
a escuchar al Señor Jesús por medio de su palabra, poder contemplarlo en la Eucaristía, reconocer que todos somos hijos de Dios, que somos amados por Él y que estamos llamados a dar ejemplo y a dar testimonio de vida cristiana. Hermanos, que ese evangelio que hemos escuchado el día de hoy, este relato que es muy corto, que es muy pequeño, sea muy iluminador, que nos invite a todos a reconocer el amor del Señor Jesús, pero que nos invite también a mostrar el amor que nosotros le tenemos, que se manifieste en hechos y obras concretas. Ya la participación en la Eucaristía ya dice mucho, pero sin duda como buenos y auténticos cristianos tendremos que manifestarlo y tendremos que mostrarlo allá afuera. Allá es donde el verdadero cristiano se forma y se realiza, allá en la adversidad, allá en la necesidad, allá en los problemas sociales, allá en las situaciones familiares, es donde tendremos que mostrar el verdadero y auténtico rostro de Cristo. Digamos todos que así sea.